cuando los gritos de un hombre que jamás había conocido el miedo resonaron por las celdas de la prisión militar de Cuautla, hasta los propios verdugos sintieron que algo sagrado se estaba quebrando en el mundo. Hay momentos en la historia donde el destino de una nación se juega no en los campos de batalla, sino en los calabozos húmedos donde intentan doblegar el alma de sus héroes. Esta es la historia de cómo el caudillo del sur fue traicionado, capturado y torturado durante 18 días que parecieron eternos. Y de cómo otro revolucionario cabalgó 400 kilómetros para devolverle la dignidad a quien había dado todo por los desposeídos. Bienvenidos al canal Sombreros y Fusiles. Compadres, díganme desde dónde nos están escuchando y prepárense, porque lo que van a oír los va a estremecer hasta los huesos. En los primeros días de febrero de 1919, cuando el aire del estado de Morelos todavía olía a pólvora de las últimas batallas y la tierra seguía manchada con la sangre de campesinos que habían muerto defendiendo sus parcelas, Emiliano Zapata cabalgaba por los senderos que conocía desde niño con esa tristeza profunda que solo sienten los hombres que han visto demasiada traición. La revolución llevaba casi una década desangrando al país y él, que había comenzado la lucha para que los pobres pudieran trabajar su propia tierra, se encontraba ahora peleando contra antiguos compañeros que habían cambiado los ideales por el poder. El sur de México era un hervidero de intrigas políticas más peligrosas que las balas enemigas. Venustiano Carranza, desde la capital, tejía redes de corrupción que llegaban hasta los rincones más remotos de las montañas morelenses. Había comprado conciencias con oro y amenazas, convirtiendo a hermanos en enemigos y a compañeros de lucha en traidores que esperaban la oportunidad perfecta para clavar el puñal por la espalda. Entre esos traidores se encontraba el coronel Jesús Guajardo, un hombre de rostro anguloso y ojos fríos como el hielo del Ajusco, que había llegado a la región con una historia creíble y una actuación digna del mejor teatro. Se presentó ante Zapata como un militar desencantado con el gobierno de Carranza, cansado de las órdenes que lo obligaban a perseguir campesinos indefensos mientras los verdaderos ladrones se llenaban los bolsillos en la Ciudad de México. Durante semanas, Guajardo había jugado su papel a la perfección. Había atacado destacamentos carrancistas, había entregado armas a los zapatistas, había comido tortillas de maíz junto al fuego con los mismos hombres que planeaba traicionar. Su actuación era tan convincente que hasta los lugartenientes más desconfiados de Zapata habían comenzado a verlo como un aliado valioso, como un militar profesional que podría aportar conocimientos tácticos importantes a la causa revolucionaria. Pero el coronel Eufemio Zapata, hermano menor de Emiliano, era un hombre que había aprendido a leer las intenciones en los ojos de los hombres como otros leen libros. Tenía esa intuición animal que viene de haber sobrevivido a emboscadas y traiciones durante años de guerra. Una tarde de principios de febrero, mientras observaba a Guajardo dirigirse hacia su carpa, notó algo en su caminar que no le gustó, una seguridad excesiva, una sonrisa que no llegaba completamente a los ojos. «Hermano», le dijo a Emiliano esa noche, mientras compartían un jarro de pulque bajo las estrellas que brillaban sobre las montañas de Morelos como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, «ese Guajardo no me da confianza. Hay algo en el que no cuadra, como cuando un caballo se pone nervioso sin razón aparente». Emiliano, que había aprendido a confiar más en la intuición de su hermano que en las palabras de cualquier político, asintió lentamente. «También lo he notado, Eufemio. Pero necesitamos sus armas y sus hombres. La guerra nos está desangrando y cada aliado cuenta, aunque tengamos que vigilarlo de cerca». «Los aliados de última hora son los más peligrosos», murmuró Eufemio, escupiendo al fuego que chisporroteó como si aprobara sus palabras. «Acuérdate de lo que pasó con Orozco, con Huerta, con todos los que llegaron hablando bonito y terminaron disparando por la espalda». El plan de Guajardo había sido trazado con la precisión de un relojero suizo en las oficinas del Estado Mayor carrancista. No era simplemente capturar a Zapata, sino hacerlo de una manera que destruyera el mito del caudillo del sur, que demostrara a todos los campesinos rebeldes que su líder no era invencible, que podía ser humillado, quebrado, reducido a un hombre común y corriente que suplicaba por su vida.
El coronel había estudiado durante meses los movimientos de Zapata, sus rutas preferidas, los lugares donde solía descansar, las personas en las que más confiaba. Sabía que el revolucionario tenía la costumbre de visitar personalmente a las familias de los caídos para llevarles provisiones y palabras de consuelo, una práctica que lo hacía querido por el pueblo, pero también predecible para sus enemigos. La trampa se activó el 10 de febrero de 1919, en un día tan claro que se podían ver las cimas nevadas del Popocatépetl recortándose contra el cielo azul como cuchillos de plata. Zapata cabalgaba con solo 6 hombres de su guardia personal hacia el rancho de la viuda Concepción Ramírez. Una mujer que había perdido a sus 3 hijos varones en diferentes batallas de la Revolución y que ahora vivía sola con sus nietos pequeños. Llevaba en las alforjas de su caballo alazán bolsas de frijol, maíz, piloncillo y algunas monedas de plata que había conseguido de la venta de ganado requisado a los terratenientes. Era su forma de mantener viva la lealtad del pueblo, de demostrar que la revolución no se trataba solo de balas y discursos, sino de cuidar a los que más sufrían las consecuencias de la guerra. El camino serpenteaba entre cerros cubiertos de nopaleras y magueyales, senderos estrechos donde apenas cabía un caballo y que Zapata conocía como las líneas de su propia mano. Había recorrido esos mismos senderos de niño, siguiendo a su padre cuando iban a vender caballos a los pueblos vecinos, y más tarde como revolucionario, escapando de persecuciones que duraban días enteros. Cuando llegaron al rancho, encontraron a la viuda Concepción esperándolos en la puerta de su jacal de adobe, con los ojos brillantes de lágrimas de gratitud. Era una mujer pequeña y arrugada como pasa seca, pero con una dignidad en el porte que no habían podido quebrar ni la pobreza ni la tragedia. Se acercó a Zapata con pasos pequeños, le tomó las manos callosas y se las besó como si fueran reliquias sagradas. Don Emiliano, le dijo con voz quebrada por la emoción, que Dios lo bendiga por acordarse de esta pobre vieja. Mis nietos han estado preguntando cuándo iba a venir el general Bueno a traerles dulces. Zapata se agachó para quedar a la altura de los niños, que lo miraban con esos ojos enormes que tienen los pequeños cuando ven por primera vez a alguien de quien han oído hablar como si fuera una leyenda. Les repartió dulces de piloncillo que llevaba en los bolsillos y les prometió que cuando terminara la guerra, ellos podrían ir a la escuela y aprender a leer para que nadie los pudiera engañar nunca. Pero mientras el caudillo del sur repartía sonrisas y esperanza, a menos de 2 kilómetros de distancia, oculta entre un bosquecillo de encinos, una columna de 200 soldados federales esperaba la señal convenida. Guajardo había enviado esa mañana un mensaje cifrado al Estado Mayor: el pájaro está en el nido. Procederemos según lo acordado. La señal llegó cuando el sol comenzaba a declinar hacia las montañas del poniente, pintando el cielo de colores que parecían sangre derramada sobre oro líquido. Fue un disparo al aire, aparentemente accidental, que uno de los soldados de Guajardo hizo mientras limpiaba su rifle. Para cualquier observador casual, no era más que la torpeza de un soldado novato. Para los federales escondidos, era la orden de cerrar la trampa. Zapata y sus hombres se encontraron rodeados antes de darse cuenta de lo que pasaba. Los soldados federales surgieron de entre los árboles como fantasmas materializándose del mundo de los espíritus, con los rifles apuntando desde todas las direcciones posibles. No hubo tiempo para el heroísmo ni para la resistencia épica que los corridos harían después famosa. Solo hubo la realidad brutal de 7 hombres sorprendidos por 200. «¡Ríndanse! Están rodeados», gritó un capitán federal cuyo nombre la historia no ha recordado, pero cuya voz se quebró ligeramente al pronunciar la orden. Como si él mismo no pudiera creer que estuviera capturando al legendario Emiliano Zapata. El caudillo del sur miró a su alrededor, evaluando las posibilidades de escape con la frialdad de quien ha estado en situaciones desesperadas muchas veces antes. Sus 6 hombres lo miraron esperando órdenes, listos a morir peleando si esa era su voluntad. Pero Zapata vio a los niños de la viuda Concepción asomándose por la puerta del jacal, con los ojos enormes de terror, y supo que cualquier resistencia significaría convertir ese lugar sagrado de familia en un matadero. «Bajen las armas», murmuró a sus hombres con voz firme. «No vamos a manchar con sangre inocente la casa de esta familia».
Los 6 zapatistas obedecieron lentamente, dejando caer sus rifles al suelo con ese sonido metálico que marca el final de una era. Zapata fue el último en entregar sus armas, primero la carabina 30-30 que había usado en cientos de batallas. Después la pistola Colt que llevaba al cinto y finalmente el machete con empuñadura de plata que había sido regalo de un general villista años atrás. Cuando la revolución era todavía una causa común y no una guerra fratricida. Guajardo se acercó con pasos lentos, saboreando el momento de su triunfo. Se quitó el sombrero con falsa cortesía y sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. General Zapata, le dijo con voz melosa, es un honor finalmente conocer al famoso caudillo del sur en persona. Espero que me perdone esta pequeña traición, pero los tiempos difíciles requieren decisiones difíciles. Zapata lo miró sin contestar, con esa dignidad serena que mantendría durante los terribles días que se avecinaban. En sus ojos no había sorpresa ni reproche, solo una tristeza profunda por la naturaleza humana y sus traiciones eternas. El viaje hasta la prisión militar de Cuautla duró 3 días a través de caminos polvorientos que Zapata conocía como revolucionario libre, pero que ahora recorría como prisionero con las manos atadas a la espalda y los pies amarrados bajo el vientre de su caballo. Los soldados federales lo escoltaban como si fuera un animal peligroso que en cualquier momento podría escaparse y sembrar el terror entre sus captores. Durante esas 3 jornadas de viaje, no le dieron más agua que la estrictamente necesaria para mantenerlo vivo ni más comida que unas tortillas secas que parecían hechas de arena. Lo obligaban a dormir amarrado a un árbol, sin manta que lo protegiera del frío de las noches de febrero que calaba hasta los huesos y hacía castañetear los dientes. Pero lo que más lo humillaba no era el hambre ni la sed ni el frío, sino la forma en que los soldados lo exhibían en cada pueblo que atravesaban, como si fuera un circo ambulante. Gritaban a los 4 vientos que llevaban preso al famoso Emiliano Zapata, que el invencible caudillo del sur había caído al fin en manos de la justicia federal. Algunas personas salían a verlo pasar con curiosidad morbosa, otras con lágrimas en los ojos al ver humillado a quien había sido su esperanza. La prisión militar de Cuautla era una construcción colonial de paredes gruesas como fortaleza, diseñada en tiempos del virreinato para resistir asedios de meses. Había sido cárcel de insurgentes durante la Guerra de Independencia, refugio de conservadores durante la Guerra de Reforma y ahora se convertía en el escenario donde intentarían quebrar al último de los grandes caudillos revolucionarios. Lo encerraron en una celda húmeda del sótano, una habitación sin ventanas donde nunca entraba la luz del sol y donde el aire estaba tan viciado que respirar se volvía una lucha constante. Las paredes sudaban una humedad fétida que goteaba constantemente sobre el piso de piedra, creando charcos verdosos donde se criaban mosquitos y otros insectos que picaban sin descanso. Por compañía tenía solo las ratas que corrían entre las piedras sueltas y el eco lejano de los gritos de otros prisioneros que también estaban pagando el precio de haberse opuesto al gobierno. Durante el día, el silencio era total, como si estuviera enterrado vivo. Durante la noche, los sonidos se amplificaban hasta volverse ensordecedores, cada gota que caía, cada chillido de rata, cada gemido del viento que se colaba por grietas invisibles. El coronel Pablo Quiroga, comandante de la prisión, era un hombre que había convertido la crueldad en una ciencia exacta. Había estudiado en academias militares francesas los métodos más efectivos para quebrar la resistencia psicológica de los prisioneros políticos, y consideraba la captura de Zapata como la oportunidad perfecta para demostrar sus conocimientos teóricos. No era un hombre que se dejara llevar por pasiones ni odios personales. Para él, Zapata era simplemente un problema técnico que resolver, como un ingeniero que debe encontrar la forma de derrumbar una muralla aparentemente indestructible. Aplicaba los tormentos con la misma precisión metódica con que un médico aplica un tratamiento, registrando cada reacción, cada signo de debilidad, cada grieta que se abría en la resistencia del prisionero. Los primeros días se limitó a la privación sistemática. Zapata recibía una vez al día un plato de atole aguado que sabía a barro y un pedazo de tortilla tan dura que parecía hecha de cartón.
El agua llegaba en un jarro oxidado que contenía apenas lo suficiente para humedecer los labios, nunca para saciar la sed que crecía como fuego en la garganta. Le habían quitado la ropa y le habían dado unos harapos que apenas cubrían su cuerpo, trapos sucios que olían a los prisioneros anteriores y que no protegían del frío que subía desde el piso de piedra hasta los huesos. Durante las noches de febrero, que en esa región de México pueden ser heladas como el infierno de Dante, Zapata temblaba sin control, abrazándose a sí mismo en busca de un calor que nunca llegaba. Pero el caudillo del sur resistía sin una queja, sin una súplica, sin dar a Quiroga el placer de verlo doblegarse. Durante los interrogatorios diarios, cuando el coronel le preguntaba por la ubicación de sus arsenales, los nombres de sus contactos, los planes futuros de la revolución, Zapata se limitaba a mirarlo en silencio con esos ojos que habían visto nacer y morir la esperanza de un pueblo. Zapata, le decía Quiroga con voz pausada, sentado cómodamente en una silla de cuero mientras el prisionero permanecía de pie, con las manos esposadas a la espalda. Tú sabes que esto puede terminar de forma fácil o de forma difícil. Depende enteramente de ti. Solo necesito que me digas dónde tienes escondidas las armas y quiénes son tus colaboradores en la capital. A cambio, puedes tener una celda con ventana, comida decente, incluso visitas de tu familia. El silencio de Zapata era más elocuente que cualquier discurso. Era el silencio de las montañas de Morelos, de los campesinos que habían muerto defendiendo sus parcelas, de todos los que habían confiado en él para que llevara su causa hasta las últimas consecuencias. No era solo que no pudiera hablar, era que no tenía derecho a hablar, porque cada palabra de traición sería una deshonra a la memoria de los caídos. Cuando los métodos psicológicos fallaron, Quiroga decidió pasar a la persuasión física. Comenzó con golpes calculados que no dejaban marcas visibles pero que causaban un dolor profundo y duradero. Zapata recibía cada golpe sin un gemido, mordiéndose los labios hasta hacerlo sangrar para no dar a sus torturadores la satisfacción de escucharlo gritar. Te voy a decir algo, compadre, y por favor suscríbete al canal si quieres seguir escuchando estas historias que no te cuentan en los libros de historia. Porque lo que siguió fueron días de tortura que habrían quebrado a cualquier hombre normal, pero Zapata no era un hombre normal. Era el símbolo viviente de la resistencia campesina, y sabía que su dignidad personal no le pertenecía solo a él, sino a todos los que habían muerto gritando tierra y libertad. Quiroga intensificó los tormentos con la paciencia de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Le aplicaba descargas eléctricas con una máquina que había mandado traer especialmente de Estados Unidos. Un aparato de tortura disfrazado de equipo médico que enviaba corriente a través de cables conectados a diferentes partes del cuerpo. El dolor era indescriptible, como si miles de agujas al rojo vivo se clavaran simultáneamente en cada nervio. Le colgaba de los brazos durante horas, con todo el peso del cuerpo sostenido por las muñecas esposadas, hasta que los hombros se dislocaban y los brazos se entumecían completamente. Después lo dejaba caer bruscamente para que el dolor del impacto se sumara a la agonía de los músculos desgarrados. Le sumergía la cabeza en cubetas de agua helada hasta llevarlo al borde de la asfixia, sacándolo en el último segundo cuando los pulmones ya no podían resistir más la falta de aire. Después le echaba sal en las heridas abiertas por los golpes y las esposas, sal que se metía en la carne viva como ácido derretido. Pero lo que más desesperaba a Quiroga era el silencio inquebrantable de su prisionero. Zapata recibía cada tormento como si su cuerpo no le perteneciera, como si fuera simplemente un observador externo de lo que le estaban haciendo a esa cáscara de carne y huesos. Sus ojos se mantenían firmes, fijos en un punto lejano que solo él podía ver, como si estuviera contemplando las montañas de Morelos en lugar de las paredes húmedas de la celda. ¿Qué tienes en esa cabeza, indio terco?, le gritaba Quiroga después de sesiones de tortura que duraban horas. ¿Acaso no entiendes que puedo tenerte aquí años enteros? ¿Que nadie va a venir a salvarte? ¿Que tu revolución ya se acabó y tú eres solo un fantasma del pasado que se niega a morir? Zapata no respondía, pero en su silencio había una fuerza que comenzaba a inquietar al coronel más que cualquier desafío verbal. Era como si cada día de resistencia fuera una victoria del prisionero sobre su carcelero,
como si la dignidad mantuviera su poder intacto a pesar de la destrucción física del cuerpo. El 10º día de cautiverio, Quiroga decidió aplicar su método más refinado, la humillación pública. Hizo que trajeran a Zapata al patio de la prisión, donde había reunido a un grupo de periodistas carrancistas y fotógrafos oficiales. La idea era mostrar al mundo que el famoso caudillo del sur no era más que un hombre quebrado, sucio, derrotado, indigno de la admiración popular. Pero cuando Zapata apareció en el patio, caminando con pasos firmes a pesar de las heridas, con la espalda recta y la mirada serena, algo inexplicable sucedió. Los periodistas, que habían venido esperando fotografiar a un hombre humillado, se encontraron ante una figura que irradiaba una dignidad que ninguna tortura había podido tocar. Uno de ellos, un reportero joven del periódico carrancista El Demócrata, se acercó para hacerle preguntas burlescas sobre el estado de su revolución campesina, pero cuando se encontró con la mirada de Zapata, las palabras se le atoraron en la garganta. Había en esos ojos algo que trascendía la situación inmediata, una serenidad que hablaba de convicciones más profundas que el miedo a la muerte o al dolor. Los fotógrafos tomaron sus imágenes, pero las placas revelaron algo que Quiroga no había previsto. En lugar del prisionero humillado que esperaba mostrar al mundo, las fotografías capturaron a un mártir sereno, a un hombre que había encontrado en el sufrimiento una purificación que lo hacía más grande que sus verdugos. Esa noche, después del fracaso de la humillación pública, Quiroga se emborrachó solo en su despacho, bebiendo tequila directamente de la botella mientras estudiaba las fotografías que habían tomado durante el día. En cada una de ellas, Zapata aparecía como lo que realmente era, un hombre que había trascendido las circunstancias materiales de su prisión para convertirse en algo más poderoso que la fuerza bruta. Mientras tanto, a más de 400 kilómetros de distancia, en las montañas de Chihuahua, Francisco Villa recibía noticias de la captura de su antiguo aliado a través de uno de sus espías en el gobierno federal. La información llegó por medio de un telegrafista federal que había sido comprado años atrás y que mantenía informada a la División del Norte de los movimientos más importantes del ejército carrancista. Villa estaba en su campamento de las Nieves, un refugio natural entre rocas gigantescas donde había establecido su cuartel general temporal. Era un lugar desde donde se podía ver durante kilómetros en todas las direcciones, perfecto para detectar cualquier columna enemiga que se aproximara. Había llegado ahí después de una serie de combates menores contra destacamentos federales que lo tenían constantemente en movimiento. Cuando leyó el telegrama cifrado, Villa sintió como si le hubieran clavado una lanza en el pecho. Él y Zapata habían tenido diferencias políticas, incluso habían peleado en bandos opuestos durante algunos periodos de la revolución. Pero siempre habían mantenido un respeto mutuo que iba más allá de las alianzas temporales. Ambos sabían que representaban lo mismo, la dignidad de los desposeídos frente a la prepotencia de los poderosos. «Pinches carrancistas», murmuró mientras estrujaba el papel entre sus manos como si fuera el cuello de Quiroga. «Pueden matar a Emiliano, pueden fusilarlo, pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. Pero esto de torturarlo como animal es cosa que no se le hace ni al enemigo más perro». Rodolfo Fierro, que estaba presente cuando Villa recibió la noticia, vio en los ojos de su jefe una determinación que no había visto desde los mejores días de la División del Norte. Era esa mirada de cuando Villa tomaba decisiones que cambiarían el curso de los acontecimientos, cuando dejaba de ser simplemente un guerrillero para convertirse en una fuerza de la naturaleza. «General», le dijo Fierro, «Cuautla está muy lejos y muy bien defendida. Sería una locura intentar rescatar a Zapata. Podríamos perder la mitad de nuestros hombres y no conseguir nada más que nuestra propia captura». Villa se levantó lentamente, caminó hasta el borde del campamento y se quedó contemplando las montañas que se extendían hacia el sur, hacia Morelos, hacia donde su antiguo compañero de armas estaba resistiendo tormentos que habrían quebrado a cualquier otro hombre. En su mente comenzó a formarse un plan tan audaz que él mismo no estaba seguro de que pudiera funcionar. «No vamos a rescatarlo, Rodolfo», murmuró sin dejar de mirar el horizonte. «Vamos a hacer algo que duela más a estos cabrones que perder 100 batallas».
Vamos a devolverle la dignidad a Emiliano y de paso vamos a recordarle a todo México que Francisco Villa todavía tiene dientes para morder. El plan que Villa concibió durante esa noche sin dormir era simple en su concepción, pero tremendamente complejo en su ejecución. No se trataba de atacar la prisión de Cuautla directamente, sino de golpear donde más dolería al gobierno de Carranza, en su prestigio, en su imagen, en la sensación de seguridad que proyectaba hacia la población. Durante los siguientes 5 días, Villa desplegó una actividad febril que recordaba los mejores momentos de su carrera militar. Envió mensajeros a todos los jefes villistas dispersos por el norte de México, llamándolos para una operación que describiría solo cuando estuvieran reunidos. Mandó comprar en El Paso, Texas, uniformes federales auténticos y documentos falsificados que identificarían a sus hombres como una columna del ejército regular en misión especial. Consiguió información detallada sobre los movimientos de tropas federales en el centro del país, los horarios de los trenes militares, las rutas de suministros, los nombres y grados de los oficiales más importantes. Su red de espías, que muchos creían desarticulada después de las derrotas de años anteriores, demostró estar más viva que nunca. Pero el elemento más importante de su plan era psicológico. Villa sabía que la revolución no se ganaba solo con balas, sino con símbolos, con gestos que quedaran grabados en la memoria popular durante generaciones. Lo que planeaba hacer resonaría por todo México como un eco que llegaría hasta las celdas más profundas de la prisión de Cuautla. El 25 de febrero de 1919, una columna de 200 jinetes vestidos con uniformes federales perfectos se acercó a la estación de tren de Torreón con la disciplina y el orden de una unidad regular del ejército carrancista. A la cabeza cabalgaba un hombre que había modificado su bigote característico y llevaba los galones de coronel, pero que cualquier observador atento habría reconocido como Francisco Villa. Los documentos que portaban identificaban a la columna como el Regimiento 47 de Caballería, en tránsito hacia la Ciudad de México para incorporarse a las fuerzas que combatían a los rebeldes en el sur. El jefe de la estación, un funcionario federal de mediana edad que había visto pasar miles de soldados durante los años de revolución, no tuvo motivos para sospechar de la autenticidad de la documentación. Coronel Villa, le dijo el jefe de estación leyendo los papeles sin notar la ironía del nombre falso, tengo órdenes de facilitar el transporte inmediato de todas las unidades militares que se dirijan al centro del país. El tren de tropas sale dentro de 2 horas hacia la capital. Perfecto, respondió Villa con voz modificada artificialmente para sonar más refinada. Mis hombres necesitan descansar un poco antes del viaje. Ha sido una marcha muy dura desde Chihuahua. Lo que siguió fue una de las operaciones más audaces en la historia de la Revolución Mexicana. Villa y sus hombres abordaron el tren militar con la tranquilidad de soldados federales en cumplimiento del deber, ocupando los vagones reservados para tropas como si fuera la cosa más natural del mundo. Durante todo el viaje, que duraría 2 días, mantendrían la disciplina perfecta de una unidad regular, sin dar la menor muestra de que se trataba de los revolucionarios más buscados de México. El tren avanzaba por las vías que atravesaban el corazón del país, pasando por estaciones donde otros oficiales federales saludaban respetuosamente a la columna que transportaba. En cada parada, Villa observaba con cuidado las defensas, los movimientos de tropas, la ubicación de los telégrafos, almacenando información que sería vital para la fase siguiente de su plan. Durante las noches, cuando el tren se detenía en estaciones mayores para reabastecerse de agua y carbón, Villa se reunía discretamente con sus lugartenientes para afinar los últimos detalles de la operación. El objetivo no era la prisión de Cuautla directamente, sino algo que requería más fines que fuerza bruta, iban a secuestrar al hijo del general Benjamín Hill, uno de los hombres más cercanos a Carranza y el verdadero arquitecto de la campaña contra Zapata. Benjamín Hill Jr. era un joven de 22 años que estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional. Protegido por una escolta ligera porque nadie imaginaba que alguien sería tan audaz como para secuestrar al hijo de un general carrancista en plena Ciudad de México.
Vivía en una casa elegante de la colonia Roma, llevaba una vida de privilegios que contrastaba dramáticamente con el sufrimiento que su padre había causado a miles de campesinos. El plan de Villa era diabólicamente simple, intercambiar al hijo por la libertad y dignidad de Zapata. Pero no sería un intercambio ordinario, sino un espectáculo público que demostraría al país entero que el gobierno carrancista no era invencible, que Francisco Villa seguía siendo una fuerza con la que había que contar. La mañana del 28 de febrero, Villa y 20 de sus hombres mejor entrenados descendieron del tren en la estación Colonia de la Ciudad de México disfrazados como oficiales federales en comisión especial. El resto de sus fuerzas permanecería en las afueras de la capital, listas para la retirada una vez completada la misión. La Ciudad de México en 1919 era un hervidero de intrigas políticas. Un lugar donde los antiguos revolucionarios se habían convertido en burócratas corruptos y donde el dinero del petróleo comenzaba a crear una nueva clase de ricos más despiadados que los antiguos porfiristas. Las calles estaban llenas de automóviles Ford recién importados, tranvías eléctricos y soldados federales que patrullaban con la soberbia de quien se sabe respaldado por el poder. Villa conocía la ciudad de sus tiempos de general revolucionario, cuando había entrado triunfante después de derrotar a Huerta, cuando las multitudes lo vitoreaban como un libertador. Ahora caminaba por esas mismas calles como un espía en territorio enemigo, pero con la misma determinación feroz que lo había llevado a conquistar medio país. El secuestro se realizó con precisión militar. Hill Jr. salía todas las mañanas a las 8 en punto de su casa hacia la universidad, escoltado por 2 soldados federales que más parecían una formalidad que una protección real. Villa y sus hombres lo interceptaron en una esquina poco transitada, neutralizaron a la escolta sin disparar un solo tiro y se llevaron al joven en un automóvil robado hacia las afueras de la capital. Pero aquí viene lo genial del plan de Villa, compadre. No se conformó con el secuestro. Durante las siguientes 48 horas, mantuvo a Hill Jr. en un campamento improvisado en las montañas de Ajusco, tratándolo con la cortesía que se debe a un invitado. Mientras preparaba la segunda fase de su operación, una carta abierta al pueblo de México que sería publicada en todos los periódicos del país. La carta, dictada por Villa a uno de sus hombres que sabía escribir con letra elegante, decía textualmente: al pueblo de México y especialmente a los campesinos que siguen creyendo que la revolución no ha muerto. Tengo en mi poder al hijo del general Gil, el mismo Gil que ordenó la tortura del general Emiliano Zapata en la prisión de Cuautla. No lo he dañado ni lo dañaré, porque Francisco Villa no hace guerra contra niños, aunque sus padres sean criminales. Pero lo voy a conservar como huésped hasta que el gobierno federal trate al caudillo del sur con la dignidad que merece un prisionero de guerra. Si Zapata muere en prisión, si continúan torturándolo, si no es tratado según las leyes de la guerra, entonces el joven Gil compartirá la suerte de su víctima. Esto no es venganza, es justicia. Atentamente, Francisco Villa, general en jefe de la División del Norte. La carta causó una conmoción que llegó hasta los últimos rincones del país. Los periódicos carrancistas trataron primero de censurarla, pero copias manuscritas comenzaron a circular de mano en mano por mercados, cantinas, iglesias y plazas públicas. El pueblo mexicano, cansado de años de guerra civil, descubrió de pronto que el legendario Pancho Villa seguía vivo y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para defender la dignidad de otro revolucionario. En la prisión de Cuautla, Quiroga recibió órdenes directas del Estado Mayor: suspenda inmediatamente cualquier método extraordinario de interrogatorio aplicado al prisionero Zapata. Manténgalo con vida y en condiciones que no comprometan su estado de salud. Estas órdenes vienen directamente del presidente Carranza y deben cumplirse sin discusión. El coronel no podía creer lo que estaba leyendo. Después de 18 días de trabajo metódico para quebrar la resistencia del prisionero más importante de México, le ordenaban tratarlo como huésped de hotel. Pero las órdenes eran claras y venían respaldadas por la amenaza implícita de una corte marcial si no las cumplía al pie de la letra. Esa misma tarde, Zapata fue trasladado de su celda húmeda del sótano a una habitación en el segundo piso de la prisión.
Una celda con ventana que daba al patio central y por donde entraba la luz del sol por primera vez en casi 3 semanas. Le dieron ropa limpia, comida decente, agua suficiente para bañarse y hasta un catre con colchón donde descansar su cuerpo torturado. Pero lo más importante era el cambio en la actitud de los guardias. Ya no lo trataban como un animal peligroso, sino con el respeto mínimo que se debe a un prisionero de guerra. Algunos, incluso, comenzaron a mirarlo con una mezcla de admiración y vergüenza, como si se dieran cuenta por primera vez de que habían estado torturando a una leyenda viviente de la Revolución Mexicana. Zapata, por su parte, recibió estos cambios con la misma serenidad con que había soportado los tormentos. No preguntó qué había causado el cambio de trato, no mostró alivio ni gratitud especial. Simplemente aceptó la mejoría como había aceptado la tortura, con esa dignidad inquebrantable que era su característica más notable. Pero en sus ojos comenzó a brillar algo que no había estado ahí durante los días más oscuros de su cautiverio. No era esperanza exactamente, porque Zapata era demasiado realista para confiar en que su situación hubiera cambiado permanentemente. Era más bien un reconocimiento de que en algún lugar del país, alguien había arriesgado todo para defender su dignidad, y eso le devolvía la fe en la naturaleza humana. Mientras tanto, en las montañas del Ajusco, Villa mantenía su particular hospitalidad hacia el joven Gil. Le había explicado personalmente por qué lo tenía prisionero, le había contado las torturas que se estaban aplicando a Zapata, le había hecho entender que no era enemigo personal suyo, sino simplemente una pieza en un juego más grande donde se jugaba la dignidad de la Revolución Mexicana. Joven Gil, le dijo Villa una noche mientras compartían la cena junto a una fogata, yo no tengo nada contra usted personalmente. Pero su padre forma parte de un gobierno que ha traicionado todos los ideales por los que murieron cientos de miles de mexicanos. Si mi presión sirve para que traten como ser humano a Emiliano Zapata, entonces usted habrá contribuido a algo más grande que todos nosotros. El joven, que había comenzado el cautiverio aterrorizado por las historias que se contaban de Villa, descubrió poco a poco que su captor no era el monstruo sanguinario de la propaganda carrancista, sino un hombre complejo que podía ser implacable con sus enemigos, pero cortés con quienes no lo habían ofendido personalmente. Durante 5 días, el pulso entre Villa y el gobierno federal mantuvo en tensión a todo el país. Los periódicos publicaban editoriales contradictorios, algunos pidiendo que se negociara con el bandolero Villa, otros exigiendo que se rescatara al joven Gil sin concesiones. Pero por debajo de las posturas oficiales, había una corriente subterránea de admiración popular hacia el gesto de Villa, hacia su disposición a arriesgarlo todo por defender a un antiguo rival. El desenlace llegó de manera inesperada. El 6º día del secuestro, Villa recibió una visita en su campamento, un emisario personal de Zapata, un viejo apache llamado Joaquín Amaro que había logrado llegar hasta él después de un viaje peligroso desde Morelos, esquivando patrullas federales y sobornando a soldados corruptos. General Villa, le dijo Amaro después de los saludos rituales, vengo de parte del general Zapata para agradecerle lo que ha hecho y para pedirle que libere al muchacho. Don Emiliano dice que ya ha recuperado su dignidad con el gesto de usted, que no necesita más pruebas de hermandad revolucionaria. ¿Cómo está Emiliano?, preguntó Villa con genuina preocupación. Mejor, general. Ya no lo torturan, ya tiene comida decente, ya puede ver el sol. Dice que se siente como hombre otra vez, no como animal enjaulado. Y dice que todo se lo debe a usted. Villa asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente ese mensaje. Se acercó a donde tenían al joven Gil, que estaba leyendo un libro que le había prestado uno de los villistas. Joven, le dijo, ya puede irse a su casa. Mi diferencia era con su padre, no con usted. Espero que cuando sea mayor recuerde que hay formas de hacer política que no requieren torturar prisioneros. Gil Jr. se levantó, extendió la mano hacia Villa con gesto respetuoso. General Villa, puedo no estar de acuerdo con sus métodos, pero reconozco la nobleza de sus motivos. Le doy mi palabra de que contaré la verdad sobre cómo me trató durante estos días. Villa sonrió por primera vez en semanas.
Esa es la única paga que necesito, muchacho. Que sepa que Francisco Villa no es el monstruo que pintan sus periódicos. La liberación del joven Gil causó tanto revuelo como su secuestro original. Los periódicos carrancistas, que habían estado pidiendo la cabeza de Villa durante una semana, se vieron obligados a publicar las declaraciones del liberado, en las que describía el trato respetuoso que había recibido y la explicación que Villa le había dado sobre sus motivos. Pero el verdadero triunfo de Villa no estaba en los periódicos, sino en las conversaciones de cantina, en los corrillos de mercado, en las pláticas de después de misa donde la gente común comentaba la hazaña. Por primera vez en años, se hablaba de un acto de caballerosidad en medio de la brutalidad de la guerra civil, de un gesto que recordaba los mejores momentos de la revolución. En su celda mejorada de Cuautla, Zapata recibió la noticia de la liberación de Gil Jr. a través de uno de los guardias que había comenzado a simpatizar con él. La información llegó como un susurro, como esos rumores que se extienden por las prisiones más rápido que las noticias oficiales. General, le murmuró el guardia durante la distribución de la comida, dicen que Villa liberó al muchacho. Dicen que solo lo tuvo para que dejaran de torturarlo a usted. Zapata asintió sin mostrar sorpresa, como si hubiera estado esperando exactamente esa noticia. Pero esa noche, cuando se quedó solo en su celda, se permitió por primera vez en semanas una sonrisa pequeña pero genuina. La sonrisa de un hombre que ha recordado que no está completamente solo en el mundo, que todavía hay quien respeta los viejos códigos de honor revolucionario. Los días siguientes trajeron cambios graduales pero consistentes en el trato hacia Zapata. Ya no era el prisionero que debía ser quebrado a cualquier costo, sino el rehén valioso que debía mantenerse en condiciones que no provocaran nuevas acciones de Villa. Comenzó a recibir periódicos, correspondencia censurada pero legible de su familia, incluso visitas ocasionales de abogados que trabajaban en su caso. Quiroga, por su parte, se había convertido en un hombre amargado por la frustración. Había tenido en sus manos la oportunidad de quebrar al último gran símbolo de la revolución campesina, y se la habían arrebatado por la acción de un bandolero que ni siquiera era aliado político de Zapata. Sus métodos científicos de tortura habían sido neutralizados por un gesto romántico que apelaba a sentimientos que él consideraba obsoletos en la guerra moderna. Pero Villa no había terminado con su campaña de presión psicológica contra el gobierno carrancista. Durante las semanas siguientes, intensificó sus ataques contra instalaciones militares en el norte, pero siempre con un patrón que mandaba un mensaje claro: no se trataba de conquistas territoriales, sino de recordar constantemente que Francisco Villa seguía siendo una fuerza activa y que la dignidad de Zapata seguía siendo su prioridad. Atacaba cuarteles aislados, saboteaba líneas de telégrafo, interceptaba convoys de suministros, siempre dejando mensajes escritos que hacían referencia a la situación del caudillo del sur. Esto es para recordarles que Emiliano Zapata sigue siendo un prisionero de guerra, no un criminal común, decía una de las notas que dejó después de capturar un convoy de armas cerca de Parral. La campaña mediática de Villa comenzó a tener efectos inesperados. Periódicos independientes de Estados Unidos empezaron a publicar artículos sobre el trato a los prisioneros políticos en México. Organizaciones de derechos humanos, todavía incipientes pero ya influyentes, comenzaron a presionar a sus gobiernos para que investigaran las condiciones de los prisioneros de guerra mexicanos. Incluso dentro del propio gobierno carrancista comenzaron a surgir voces que cuestionaban la sabiduría de mantener a Zapata en prisión. Algunos generales argumentaban que convertirlo en mártir podría ser más peligroso que dejarlo libre. Otros señalaban que la campaña de Villa estaba causando más daño a la imagen del gobierno que cualquier acción militar del propio Zapata. El presidente Carranza se encontraba en una posición incómoda. Por un lado, no podía mostrar debilidad liberando a Zapata después de haberlo capturado con tanto esfuerzo. Por otro lado, la presión nacional e internacional comenzaba a volverse insostenible, especialmente cuando periodistas extranjeros empezaron a pedir entrevistas con el prisionero más famoso de México. La solución llegó de manera inesperada a través de un intermediario que nadie había previsto, el general Álvaro Obregón.
que se había mantenido relativamente neutral en el asunto Zapata pero que comenzó a ver en la situación una oportunidad política para posicionarse como el hombre moderado que podía resolver crisis que otros habían creado. Obregón se reunió secretamente con emisarios tanto de Villa como de Zapata, proponiendo un arreglo que permitiera a todos salvar la cara. Zapata sería liberado oficialmente por razones humanitarias, Villa cesaría sus ataques contra instalaciones federales. Y el gobierno declararía una amnistía general para todos los prisioneros políticos menores que estuvieran en cárceles federales. Pero Villa tenía una condición adicional que no era negociable, quería una reunión personal con Zapata antes de que éste regresara a Morelos. Una reunión que demostraría públicamente que los dos grandes caudillos revolucionarios habían dejado atrás sus diferencias pasadas para unirse en defensa de los ideales comunes. La reunión se realizó el 15 de abril de 1919, en un punto neutral de las montañas que dividían los estados de México y Morelos. Villa llegó con una escolta de 50 dorados, vestido con su uniforme de campaña y montando el caballo alazán que había sido su compañero en cientos de batallas. Zapata arribó con 30 de sus hombres más leales, todavía demacrado por las semanas de prisión pero con esa dignidad inquebrantable que la tortura no había podido tocar. El encuentro entre los dos hombres fue uno de esos momentos que definen épocas históricas. Se acercaron a caballo hasta quedar frente a frente, se miraron durante largos segundos en silencio, midiendo cada uno los cambios que el tiempo y el sufrimiento habían causado en el otro. Emiliano, dijo Villa finalmente, desmontando y acercándose con pasos firmes. Francisco, respondió Zapata, bajando también de su caballo con movimientos que todavía mostraban las secuelas de las torturas recibidas. Se abrazaron con esa efusión que solo es posible entre hombres que han compartido el mismo tipo de sacrificios, que han puesto sus vidas al servicio de causas más grandes que sus personas individuales. Era el abrazo de dos guerreros que reconocían en el otro la misma llama inextinguible que los había llevado a desafiar imperios y gobiernos. Te debo la vida, hermano, murmuró Zapata contra el oído de Villa. No solo porque me salvaste de la muerte, sino porque me devolviste la dignidad cuando creí que la había perdido para siempre. No me debes nada, Emiliano, respondió Villa. Lo que hice lo habría hecho cualquier mexicano de honor. Los revolucionarios de verdad no se abandonen unos a otros, aunque tengan diferencias políticas. La conversación que siguió duró 3 horas y fue presenciada por los 80 hombres que habían acompañado a los dos caudillos. Hablaron de los errores del pasado, de las traiciones que habían dividido a la revolución, de la necesidad de mantener vivos los ideales originales aunque los métodos tuvieran que cambiar con los tiempos. Zapata le contó a Villa los detalles de su captura, de las torturas recibidas, pero también de cómo la acción del norteño había cambiado radicalmente las condiciones de su prisión. Villa le explicó los motivos que lo habían llevado a secuestrar al hijo de Gil, la estrategia mediática que había empleado, la satisfacción de haber demostrado que los ideales de caballerosidad no estaban muertos en México. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió durante la tortura?, le preguntó Zapata mientras compartían un jarro de pulque bajo la sombra de un ahuehuete centenario. El dolor físico, aventuró Villa. No, hermano. Lo que más me dolía era pensar que todos los campesinos que habían confiado en mí me verían quebrado, humillado, convertido en ejemplo de que la lucha no servía para nada. Cuando me torturaban, no gritaba por el dolor en el cuerpo, sino por el dolor de decepcionar a mi gente. Villa sintió con comprensión profunda. Por eso hice lo que hice, Emiliano. Porque sabía que tu dignidad no te pertenecía solo a ti, sino a todos los que han creído en la revolución. No podía dejar que te convirtieran en símbolo de derrota. Esa reunión marcó el final efectivo de las rivalidades entre villistas y zapatistas, el comienzo de una alianza que, aunque llegaba tarde para cambiar el curso de la revolución, sí cambiaría la forma en que las generaciones futuras recordarían a sus protagonistas principales. Cuando se despidieron, los dos hombres sabían que probablemente no se verían de nuevo.
La revolución estaba entrando en su fase final, los espacios para el heroísmo romántico se estrechaban cada día, las fuerzas de la modernización política comenzaban a imponerse sobre las tradiciones caudillistas. Cuídate, Francisco, le dijo Zapata mientras montaba su caballo para el regreso a Morelos. Tú también, hermano, respondió Villa. Y recuerda que mientras uno de nosotros esté vivo, el otro nunca estará completamente muerto. Fueron palabras proféticas. Zapata sería asesinado en una emboscada apenas 6 meses después, en abril de 1919, víctima de otra traición carrancista. Villa moriría acribillado en Parral en 1923, también víctima de la misma lógica política que no toleraba la supervivencia de los grandes caudillos revolucionarios. Pero la historia de cómo Villa había defendido la dignidad de Zapata se convirtió en leyenda inmediatamente, contada de generación en generación como ejemplo de que los verdaderos revolucionarios no se abandonan entre sí, que hay códigos de honor que trascienden las diferencias políticas coyunturales. En los pueblos de Morelos, los campesinos siguieron contando durante décadas la historia de cómo Pancho Villa había cabalgado desde Chihuahua hasta la capital del país para defender la dignidad de su caudillo del sur. En las cantinas del norte, los viejos villistas recordaban con orgullo el día en que su general había demostrado que los ideales de caballerosidad seguían vivos en México. La historia se convirtió en corrido, en leyenda, en símbolo de lo mejor que había producido la Revolución Mexicana, hombres capaces de arriesgar todo por principios que consideraban más importantes que sus propias vidas. Revolucionarios que entendían que la dignidad del compañero es sagrada, que la traición hacia un hermano de armas es el pecado más grave que se puede cometer. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias que no te cuentan en los libros, suscríbete al canal Sombreros y Fusiles.